Muy buenos días, hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos a esta reflexión del Evangelio del día. Hoy, la palabra de Dios nos invita a realizar un examen profundo de nuestro corazón. El Señor quiere mostrarnos que muchas veces vemos con facilidad los errores de los demás, pero nos cuesta reconocer nuestras propias faltas. Al mismo tiempo, nos llama a volver a Él con sinceridad antes de que nuestro corazón se endurezca. La primera lectura, tomada del segundo libro de los Reyes, nos presenta uno de los momentos más dolorosos de la historia del pueblo de Israel. Samaria ha sido conquistada, el pueblo ha sido derrotado y llevado al exilio. Sus ciudades quedan destruidas y muchos son deportados lejos de su tierra. Pero la palabra de Dios nos muestra algo muy importante. Esta tragedia no sucedió de un día para otro. Durante muchos años, el Señor había enviado profetas para advertir al pueblo. Una y otra vez, Dios les pedía que regresaran a Él, que abandonaran la idolatría y que cumplieran sus mandamientos. Sin embargo, el pueblo decidió cerrar el corazón. Las Escrituras dicen que endurecieron su corazón como sus padres. Escuchaban las advertencias, pero no cambiaban de vida. Conocían la verdad, pero no querían ponerla en práctica. Esta lectura también nos interpela a nosotros. Muchas veces, Dios nos habla a través de su palabra, de nuestra conciencia, de las personas que nos aman, o incluso de las dificultades que vivimos. El Señor nos invita a corregir ciertos caminos, a abandonar el pecado, a reconciliarnos con alguien o a acercarnos nuevamente a Él. Pero podemos caer en el mismo peligro del pueblo de Israel, escuchar sin cambiar, saber lo que está bien y continuar haciendo lo contrario. Con el paso del tiempo, el corazón puede ir endureciéndose poco a poco. No se trata solamente de grandes pecados. A veces el orgullo, el resentimiento, la falta de perdón, la indiferencia o la tibieza espiritual van ocupando espacio en nuestra vida sin que nos demos cuenta, y cuando el corazón se endurece, dejamos de escuchar la voz de Dios. El Papa Francisco decía que uno de los mayores peligros del cristiano consiste en ver siempre los problemas de los demás y no reconocer los propios. Precisamente eso es lo que Jesús aborda en el Evangelio de hoy. El Señor nos dice: no juzguen y no serán juzgados, porque con la medida con que midan, serán medidos. Estas palabras no significan que debamos llamar bueno a lo que está mal, o que no podamos discernir entre el bien y el mal. Jesús nos está hablando de otra actitud mucho más profunda a la tendencia a convertirnos en jueces de nuestros hermanos. Qué fácil resulta señalar los defectos ajenos. A veces criticamos a quienes nos rodean, juzgamos las decisiones de otros, condenamos sus errores o hablamos de sus fallas sin conocer verdaderamente sus luchas, sus heridas o sus circunstancias. Jesús utiliza una imagen muy fuerte: a la paja en el ojo del hermano y la viga en nuestro propio ojo. La paja representa los pequeños defectos que vemos en los demás. La viga representa nuestros propios pecados, nuestras debilidades y nuestras incoherencias. El problema no es ayudar al hermano a mejorar. El problema aparece cuando queremos corregir a los demás sin permitir primero que Dios transforme nuestro propio corazón. El Señor nos invita a mirarnos con humildad. Antes de señalar, debemos examinarnos. Antes de corregir, debemos convertirnos. Antes de exigir a otros, debemos preguntarnos qué necesita cambiar en nuestra propia vida. El Papa Francisco explicaba que muchas veces encontramos razones para justificar nuestros errores mientras exageramos los defectos ajenos. Somos muy exigentes con los demás y muy indulgentes con nosotros mismos. Sin embargo, cuando reconocemos nuestras propias miserias, ocurre algo maravilloso. Abre la puerta de la misericordia, descubrimos cuánto necesitamos el perdón de Dios y comenzamos a mirar a los demás con más compasión. Y aquí está una de las enseñanzas más hermosas del Evangelio de hoy. Dios no nos mira primero por nuestros errores. Él ve a sus hijos, ve personas que se equivocan, sí, pero personas a las que ama profundamente y a las que desea salvar. Si Dios nos mira con misericordia, también nosotros estamos llamados a mirar a los demás con misericordia. Jesús nos invita hoy a cambiar nuestra mirada. En lugar de convertirnos en jueces de nuestros hermanos, debemos convertirnos primero en discípulos humildes que reconocen su propia necesidad de conversión, porque la verdadera santidad no consiste en descubrir las faltas ajenas, sino en permitir que Dios transforme nuestro propio corazón. ¿Cuántas veces nuestras familias sufren precisamente por los juicios, las críticas y las palabras que hieren? A veces señalamos los errores de nuestros hijos, de nuestro cónyuge, de nuestros padres
o de nuestros hermanos, pero pocas veces nos detenemos a preguntarnos qué debemos cambiar nosotros mismos. El Evangelio de hoy nos invita a dejar de mirar únicamente la paja en el ojo del otro y a pedirle al Señor que nos ayude a descubrir la viga que puede existir en nuestro propio corazón. El Papa Francisco decía que Dios no se concentra primero en nuestros errores, sino en sus hijos que se equivocan. Él distingue siempre a la persona de su pecado. Dios nunca deja de amar, nunca deja de esperar y nunca deja de perdonar. Si aprendiéramos a mirar a los demás como Dios nos mira, muchas relaciones sanarían y muchas heridas comenzarían a cerrarse. La primera lectura nos mostró las consecuencias de un corazón endurecido. Israel dejó de escuchar la voz del Señor y terminó alejándose de él en el Evangelio. En cambio, nos ofrece el camino contrario a la humildad. Solo quien reconoce sus propias limitaciones puede abrirse a la misericordia de Dios. Quizá hoy el Señor nos invita a hacernos algunas preguntas. ¿A quién estoy juzgando? ¿A quién estoy condenando en mi corazón? ¿Hay alguna persona a la que miro únicamente por sus defectos? ¿Soy capaz de reconocer mis propias faltas? ¿Estoy permitiendo que Dios transforme mi vida antes de querer cambiar la vida de los demás? Jesús no nos pide que ignoremos el mal, sino que aprendamos a corregir desde el amor y la humildad. Solo quien ha experimentado la misericordia puede ofrecer misericordia. Solo quien ha reconocido sus propias debilidades puede acompañar con compasión las debilidades de los demás. Y esto nos llena de esperanza, porque ninguno de nosotros está condenado por sus errores. El Señor sigue hablándonos, sigue llamándonos a la conversión y sigue ofreciendo su perdón. Dios nunca se cansa de esperar a sus hijos. Hoy el Señor quiere quitar de nuestros ojos todo aquello que nos impide ver con claridad el orgullo, la soberbia, la crítica constante, el resentimiento y la dureza del corazón. Quiere regalarnos una mirada nueva, una mirada semejante a la suya, capaz de descubrir el bien en los demás y de actuar siempre con misericordia. Oremos juntos. Señor Jesús, hoy reconozco que muchas veces he mirado los errores de los demás y he olvidado examinar mi propio corazón. Perdóname por las veces que he juzgado, criticado o condenado a mis hermanos. Ayúdame a reconocer mis propias faltas y abrirme a tu misericordia. Dame un corazón humilde, capaz de comprender, perdonar y amar como tú amas. Enséñame a mirar a los demás con tus ojos y a recordar que todos somos hijos necesitados de tu gracia. Amén. Amén. Y ahora te invito a escribir en los comentarios: Señor, cambia mi corazón y enséñame a amar en sí. ¿Esta reflexión ha tocado tu vida? Compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje de misericordia y conversión. Suscríbete al canal y activa la campana para seguir meditando juntos el Evangelio de cada día. Que el Señor te bendiga, que la Virgen María te acompañe y que la paz de Cristo permanezca siempre en tu corazón. Nos vemos mañana, si Dios quiere.